Hola, Sola Pérez. Hoy, Amélie Nothomb. ¿La conocen? ¿Cómo anda comunidad solapera? Bueno, yo estoy muy contenta porque hoy les voy a hablar de Amélie Nothomb. Y la verdad que tenía muchas ganas de filmar y hacer este capítulo porque no saben además con qué libro se los voy a linkear. Bueno, Amélie Nothomb no sé si la conocen, supongo que sí porque es bastante conocida y ella es de nacionalidad belga, pero ¿qué pasa? Nació en Japón, en la ciudad de Kobe, y ahí vivió los primeros 5 años de su vida. Su padre era diplomático y entonces era en ese entonces embajador de Bélgica en Tokio. Esto ya nos pone y nos para frente a una autora que ahora se van a enterar, o sea, ¿con qué se las trae? Bueno, les voy a contar un poquito. Ella aproximadamente ahora tiene unos 57 años. Les cuento esto para que vean que es una autora, digamos, contemporánea y que desde el año 1992 edita un libro por año. Todos los meses de agosto saca un libro. Esto nos habla ya de por sí que es una autora que tiene una obra muy vasta, una obra muy grande. Pero les voy a contar una cosa. ¿Saben qué? Ella divide su obra, podríamos decir, en lo que es autoficción y en lo que es ficción. Dentro de lo que es la autoficción, que a mí es lo que más me gusta de Amélie Nothomb, podemos decir que la tiene dividida en 2 grupos. Hay un primer grupo que tiene más que ver con su infancia y un segundo grupo que tiene que ver más con su juventud. Les voy a contar un poquito para que también ustedes se vayan ordenando y para aquellos que les gusta la autoficción puedan, digamos, ir a esos libros. Y yo del libro que les voy a hablar hoy es de La nostalgia feliz, que está dentro de los libros de autoficción. Pero bueno, ahora les voy a comentar un poquito cómo son estos 2 grupos dentro de la autoficción que ella tiene para que ustedes vayan recordando los títulos. Además, ¿saben qué? La nostalgia feliz para mí tiene uno de los comienzos más lindos que he leído hasta ahora. Ahora, después, esperen un ratito que se los voy a leer. Pero bueno, les cuento. Podemos decir que el primer grupo de autoficción de su obra tiene que ver más que nada con su infancia y ahí ubicamos el famoso libro que es Metafísica de los tubos, Biografía del hambre. Yo voy mirando mi compu porque acá tengo, digamos, mis anotaciones. Entonces tenemos Metafísica de los tubos, Biografía del hambre y El sabotaje amoroso. Esos 3 libros tienen más que ver con su periodo, como les comentaba, de la infancia. Y luego un segundo grupo de autoficción que tiene más que ver con su juventud, que ahí es donde vamos a ubicar La nostalgia feliz, que es el libro del que les voy a hablar hoy especialmente. Vamos a ubicar a Estupor y temblores, que ese libro se trata sobre cuando ella, digamos, ella vive en Japón, como les había dicho, perdón, nace en Japón, como les había dicho, y vive ahí los primeros 5 años de su vida. Después ella se traslada con la familia, creo que viven por China, Indonesia, bueno, y en su adolescencia, digamos, cuando ella termina el colegio, vuelve a Bélgica y estudia en la Universidad de Bruselas, ahí filología. Entonces hace su carrera universitaria en Bélgica, pero ella ahí de hecho dice, uy, es un país que me resulta re extraño, pero en realidad ella es belga, ¿no? Y bueno, y cuando ella termina los estudios universitarios, se va a Japón un año. En ese momento que se va a Japón un año, trabaja en una empresa como multinacional, en una gran empresa japonesa muy grande, y su experiencia de ese año en esa empresa, a partir de ahí escribe su libro que se llama Estupor y temblores. Ese año ella conoce a un chico que se pone ahí de novia, que se llama Rini, ese muchacho, y era un alumno de ella. Ella le enseñaba francés a él. Y acá empezamos les voy a empezar un poquito a contar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la obra y la escritura de Amélie Nothomb. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que cuando ella le va explicando a este muchacho el francés y él es alumno de ella dice en un momento que enseñar francés era el método más eficaz para aprender japonés.
En realidad ella sabía algo de japonés, pero bueno, ¿no? Ahí ya escuchen esta frase, dice, enseñar francés era el método más eficaz para aprender japonés. Esto nos abre a que Amélie muchas veces se maneja como con contradicciones, ¿no? El título, La nostalgia feliz, ¿no? Em, bueno, entonces, ese libro que se llama Estupor y Temblores, como le decía, tiene que ver con ese año que ella trabaja en la corporación en esta multinacional, y en esta relación, ese año tiene esta relación con este alumno, y a partir de ahí escribe un libro que se llama Ni de Eva ni de Adán, que ese libro cuenta un poco la relación con este muchacho, esa relación amorosa con este muchacho. Y ella después vuelve a Japón a los 45 años aproximadamente porque tiene que ir a filmar un documental. Entonces viaja ella con todo un equipo para filmar el documental de esos primeros años de su vida. Eso está en su libro que se llama La nostalgia feliz, que es del libro que les voy a hablar hoy. Entonces, podemos dividir, como les dije, estos dos grandes grupos de autoficción, ¿no? El de la infancia y después el de su juventud. Cuando ella vuelve, digamos, a Japón siendo ya una joven, ¿no? Bueno, les decía que la nostalgia feliz para mí tiene uno de los comienzos más lindos que puede tener un libro. Y de hecho me encantaría que ustedes también me cuenten qué otros comienzos de libros recuerdan y que los escriban en los comentarios. Eso estaría buenísimo. Yo les voy a leer el de la nostalgia feliz. Arranca así. Todo lo que amamos se convierte en una ficción. De las mías, la primera fue Japón. A mí me parece que es una frase como divina para comenzar un libro. Bueno, les contaba que sus libros de hecho han sido traducidos en 25 idiomas y La nostalgia feliz lo editó en el año 2013. Bueno, les voy a leer también una partecita de ese libro, ¿no? Que a mí a mí es un libro que me gustó mucho, pero ¿por qué? Primero, primero porque esto ya el título La nostalgia feliz maneja como estas cuestiones del oxímoron que tiene Amélie Nothomb bastante y además nos lleva ya a viajar un poco por Japón porque ella en ese documental va a las ciudades en las que estuvo en esos 5 años, que estuvo por Tokio, por Kobe, fue a Kioto. Entonces nosotros a medida que ella va haciendo el documental nos va llevando y trasladando por esas ciudades. La nostalgia feliz tiene una palabra que en japonés se dice natsukashi, no sé bien cómo se pronuncia, pero es natsukashi, designa y significa la nostalgia feliz. En Japón, lo interesante que tienen a veces es que algunas palabras implican conceptos. No es como en Occidente que la palabra tiene un significado, un solo significado, sino que ellos muchas veces tienen para conceptos generales, utilizan una palabra, ¿no? Entonces, hay algo en donde este libro de La nostalgia feliz, ella nos lleva también a, antes de viajar, porque el libro arranca donde ella dice, bueno, viajo a Japón, vuelvo a Japón ya con 45 años, y ella quiere reencontrarse en ese momento con quién fue su aya, quién fue su madre postiza, su niñera en esa infancia, y a la vez también quiere reencontrarse con este novio que ha tenido en su juventud, que es Rini. Entonces lo llama por teléfono para ella desde París, porque ella reside, digamos, en París hace muchos años, lo llama desde París y los trata de ubicar a ambos, ¿no? Esto, poder ubicarlos le fue también costoso, porque bueno, tuvo que ver cómo conseguían los teléfonos, ¿no? Ella nos va contando un poco todo ese peregrinaje y una vez que se pone en contacto con ellos, les comenta que va a volver a Japón para filmar un documental y que se quiere encontrar. Entonces cuando vamos leyendo y nos vamos adentrando en las páginas, vemos ese reencuentro de ella con su aya y ese reencuentro de ella con este muchacho. En el medio pasaron 40 años.
¿no? La verdad que es un libro que a mí no sé, es muy leíble además, Notón, ¿no? Es como que uno la va leyendo y como que entras enseguida en la historia. Es muy como entretenido, plantea además, bueno, esto es como natural, es como algo que tiene que ver con cierta cuestión natural, ¿no? Su escritura. Les voy a leer una partecita del libro que a mí me gustó, así ven un poco cómo es la escritura de ella. Dice, cuando huí y dejaste de llamarme, ¿qué ocurrió? Le dice a Rini, ¿no? Al muchacho. Toma un sorbo de vino y responde pausadamente. Y él le responde, primero fui infeliz, cuando ella lo deja, ¿no? Entonces mi madre me sermoneó y le dijo, estoy muy decepcionada contigo, le dijo la madre a él, ¿no? Compórtate como un japonés, ¿no? Le repliqué que no tenía ni idea de lo que eso significaba. Soy consciente de ello, por eso te he matriculado en un curso de civilización japonesa en Londres. Miren, o sea, la madre de este muchacho le dice a su hijo, ¿no? Que sea realmente un japonés. Allá hay mucha exigencia respecto a su identidad japonesa, ¿no? Entonces la madre lo matricula en un curso de civilización japonesa en Londres. No, muy loco. Te marchás mañana, le dice la madre. Creí que se trataba de una broma, comenta él, pero me equivocaba. Al día siguiente me embarqué para Londres, donde, aunque parezca imposible, estudié civilización japonesa durante 2 años. Deberías haber visto cómo me miraban los profesores y los estudiantes, todos ingleses o pakistaníes. No se lo tuve en cuenta. Aquellas enseñanzas me apasionaron hasta lo más profundo. Mi madre tenía razón, necesitaba comprender mi propia nacionalidad. De paso, descubrí Londres, que se convirtió en la ciudad que más me gusta del universo. Allí me compré 3 apartamentos. Bueno, esto es uno de los diálogos que se dan entre él, Rini, y ella, Amélie Nothomb, después cuando se reencuentran en Tokio. Bueno, les voy a comentar con qué libro lo linkeé, porque esto de andar ahora linkeando con libros, con otras lecturas que a mí me gustan mucho, aparte de la literatura, me está como fascinando. ¿Y saben con qué libro se los linkeo? La nostalgia feliz de Amélie Nothomb. Se los voy a linkear con este libro que se llama Gestualidad japonesa y es de Michitaro Tada. ¿Sí? Es un libro de ensayos de la editorial Adrián Hidalgo y acá en este libro podemos ver cómo nos cuenta las mayores características de los japoneses, ¿no? Ustedes saben que a mí Oriente es algo que me convoca, digamos, muchísimo. Me convoca no solamente la cultura de Oriente, sino también la literatura oriental. Y este libro me lo compré el año pasado a partir de una amiga. Me dijo, Nati, encontré un libro que creo que es para vos. Y bueno, así fue como fui corriendo a la librería y me lo compré. Y tenía razón, ¿saben por qué? Porque acá nos cuentan un poco sobre a veces esa idea que ellos tienen, primero de la imitación, ¿no? Para ellos es muy importante la imitación porque tiene que ver con mejorar, ¿no? Siempre tiene que ver con con mejorar y con superarse, con la transformación y que también la cultura se pueda ir pasando de generación en generación. Entonces, para ellos la imitación es algo muy importante. También nos cuenta, por ejemplo, en este libro, la importancia que ellos le dan, no sé si la importancia, pero lo que los hace también reír y lo que los hace tal vez empezar a tener un primer contacto con el otro es el tema de los parecidos. De hecho, es uno de los shows más conocidos de Japón, se llama el show de los parecidos. ¿Por qué? Porque para ellos es como todo el tiempo estar diciendo, ay, mirá, tal se parece a tal, ¿no? O sea, hay algo de ahí, de lo parecido, que para ellos es algo que los divierte, los entretiene, les resulta gracioso y además, no solamente eso, sino que también es como un primer contacto con el otro, ¿no? Es a ver a quién lo encontramos parecido y eso hace que generen cierto lazo entre ellos. También nos cuenta un poquito sobre las cuestiones que ellos tienen respecto de los gestos, ¿no? Sus gestos y sus movimientos son como casi invisibles.
son como muy sutiles. Y si ellos llegan a tocar a alguien o a tener un contacto con alguien es porque realmente ahí hay una especie de compromiso emocional y afectivo fuerte. También, por ejemplo, este acto de reverencia que ellos tienen todo el tiempo es una forma de compartir con el otro, por ejemplo, cuando dicen, bueno, ¿no? Arigato, ¿no? Konnichiwa, bueno, y esa reverencia es como realmente consagrarse con el otro a que tengan un buen día. Es como que realmente le desean al otro que tengan un buen día, ¿no? Que haya algo ahí de algo compartido y que están en el mismo espacio y tiempo que puede, bueno, ¿no? Que sea lo más ameno posible. Bueno, no sé, es un libro que la verdad que cuenta varias cosas sobre la cultura japonesa. A mí me gustó mucho. Así que bueno, espero que les haya gustado la solapa de hoy. Cuenten también qué otros comienzos de libros a ustedes recuerdan que les ha impactado. O si conocen también algún detalle de la cultura japonesa. Bueno, cuenten lo que quieran y nos lo dejan acá en los comentarios porque yo los leo y están buenísimos porque así vamos construyendo como siempre nuestra comunidad solapera. Así que bueno, los dejo por hoy, síganos, no se olviden por Instagram, por TikTok y por favor suscríbanse, recomienden la solapa y seguimos como siempre con más literatura.